ya aviso que yo no soy el escritor del libro, que alguno me ha dicho, no, el escritor es Morràs, que es mucho mejor que yo, y o sea que magnífico, ¿no? Gracias por invitarme, enhorabuena aquí al editor, a Jordi Llopart, por un libro que yo creo que es importante. Como ha dicho Javier, es una especie de resumen de lo más nuclear y de lo más importante de Morràs, que hace ya en los años 30, si no me equivoco. Morràs escribió muchísimo, un escritor súper prolífico que estuvo durante medio siglo, o más de medio siglo, siendo probablemente el publicista, el periodista pues más leído en toda Francia, ¿no? De todas las corrientes. Gracias aquí pues al Club Empel, a Josep Alsina, a la Cátedra de Eugenio d'Ors, pues nada, por estar aquí. Bien, yo he descubierto que inoculé esto de Morràs. Yo pensaba que tú ya más o menos sabías algo de esto, pero me alegro mucho, ¿no?, de haberte descubierto a Morràs. Yo la verdad es que para mí Morràs es algo muy entrañable y muy familiar, porque mi padre, que tuvo pues estudiando de jovencito, lo enviaron a aprender francés a casa de una familia en Nimes, también en el sur de Francia, profundamente morrasiana. Allí conoció a Morràs, el padre de familia, era un farmacéutico que había sido Camelot d'Iguá y muy convencido. Y a partir de ese momento, pues mi padre se suscribió a la Acción Francesa, después hubo escisiones y también se fue suscribiendo a distintas, a la Acción Francesa, con Bután, etc. Y yo, casi el francés que sé, pues lo aprendí leyendo a Morràs, porque siempre llegaba allí a casa y me gustaba, desde que empecé a leer y a poder entender un poquito, leer algo. Morràs sigue, digamos, sí, como bien ha dicho Javier, sigue siendo un personaje de actualidad, ¿no? En Francia, Morràs sigue siendo un referente. Hay mucha gente que se sigue diciendo morrasiana, sigue siendo un referente intelectual, sigue siendo también un enemigo a batir. El año pasado, que fueron los 150 años de su nacimiento, hubo una enorme polémica, ¿no?, donde participaron pues todos los políticos, etcétera, sobre Morràs, su legado. Curiosamente han pasado los años, pero Morràs yo creo que sigue levantando como un cierto temor. Hay algunos que han dicho es que es muy potente, es muy peligroso, ¿no? Es el Marx, decían algunos de la derecha. Decían, pues cuidado, y hay algunos que siguen pues temiéndolo, y yo creo que con motivo, porque sus ideas yo creo que siguen siendo peligrosas. Bien. Morràs supo no solo ser, o sea, es el referente de un movimiento político, un movimiento de pensamiento, sino también ser el aglutinador también de una galaxia de pensadores, ¿no? Eso se puede ver siempre desde digamos, la trinidad de la Acción Francesa inicial, con Bainville y Daudet, hasta, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Tanta gente, tú has citado a Maritain, Bernanos, ahora lo comentamos, De Gaulle también creció leyendo a Morràs, Mitterrand estuvo en la Acción Francesa, en el mundo, digamos, también literario, ¿no? Desde Daudet, que fue quien descubrió a Proust, hasta Brasillac, Deon, Raspel, Thierry Molnier, Rebatet, lingüistas como Dimetsil, Georges Sorel, bueno, son tantos los nombres, que es realmente una galaxia de gente, y que llega hasta hoy en día, ¿no? Hasta gente que, bueno, pues incluso leía a Éric Zemmour, que él también se reconocía influido por Morràs, ¿no? La nueva derecha, aquí, bueno, y en España, en todo el mundo. Realmente es como un personaje que nadie habla de él por no vaya a ser, pero que lo había leído todo el mundo y había marcado la agenda de pensamiento de todo el mundo, ¿no? Un personaje, además, yo diría que quizás tú también lo has mencionado, ¿no? Con una fuerza de pensamiento enorme, con una
calidad literaria, porque él es un poeta, él es un literato también, ¿no? Inicialmente, un periodista, con una manera de escribir que quizás, cuando, digamos, es difícil también de traducir a otros idiomas, ¿eh? Cuando lo lees en su francés, escribía muy bien literariamente, y eso a veces hace que las traducciones te cuesten un poquito más, ¿eh? Porque es difícil de traducir. Pero al mismo tiempo, una persona con una capacidad de crear fórmulas, lemas, consignas. Has hablado del nacionalismo integral, la oposición entre país real, país legal. Hay tantas fórmulas suyas que, digamos, por un lado puede escribir muy bien y ser muy literario y muy francés, y dices, esto es bonito, pero ¿dónde me lleva en algún momento? Y por otro lado, de repente te lanza la fórmula, acuña esas fórmulas que te ayudan y que quedarán ya para siempre como enmarcadas y que ayudan a pensar, ¿no? Y sobre todo, claro, ese despliegue, digamos, de una lógica aplastante, ¿no? Es una persona que cuando agarra un tema lo va desarrollando con una lógica hasta donde llegue, ¿no? Y en ese sentido es capaz, pues bueno, es capaz de destruir, de deconstruir, que decían ahora diríamos, ¿no? Y de llegar hasta el final y de hacer añicos pues algunas pretensiones falsas. Bien, quizás, probablemente, yo creo que en esto estoy de acuerdo contigo, no tuvo el mismo talento en la toma de decisiones políticas, ¿eh? Esto es así. Y sí que Maurras fue también la persona que supo aglutinar ese momento en Francia de resurgir del patriotismo, del affaire Dreyfus, del hartazgo de que unas élites, digamos que desconectadas del pueblo, desconectadas de las necesidades de la gente, élites con influencias extranjeras, sean las que dominen en Francia, y él aglutina eso. Yo leía en una revista francesa reciente, que lleva 2 años de publicación, que se llama El Incorrecto, l'Incorrect, leía un artículo sobre Maurras y decía algo que pienso, bueno, es una manera de pensarlo que me gustó. Él consiguió hacer de Acción Francesa algo que, levantando una bandera que se parecía a la bandera contrarrevolucionaria del legitimismo, con un candidato al trono orleanista, movilizar a las masas bonapartistas y nacionalistas en un sentido más amplio, ¿no? Entonces, esas 3 corrientes, el legitimismo, orleanismo y bonapartismo, las supo aglutinar, y ahí residió la gran fuerza de Acción Francesa, gran fuerza de movilización y gran fuerza también intelectual. Aunque Pío XI lo iba a excomulgar, San Pío X dijo aquello de que, cuando le preguntaron, dijo con total confianza, su obra triunfará, su obra triunfará. No sé si hemos visto todavía el triunfo de su obra total, pero este era el criterio que tenía San Pío X, ¿no? Yo creo que también, claro, yo cuando pensaba qué sentido tiene hoy leer a Maurras, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas que son hay grandes paralelismos entre su tiempo y el nuestro, ¿no? Y yo creo que el sentido viene no por, o sea, yo creo que hoy en día ser morrasiano no es asumir absolutamente todo lo que dijo Maurras, porque, digamos, ya eso no le hubiese gustado, ¿no? Él no era un ideólogo. Aquí nosotros no seguimos a ideologías, ¿no? Sino que, viendo lo que ha pasado en Francia, viendo cómo ha ido el mundo, digamos, hay cosas que dices, bueno, aquí acertó no tanto, pero digamos, lo que sí
sigue teniendo esa fuerza de decir, hombre, aquí lo vio clarísimo, ¿no? Y yo creo que los destellos y los aciertos de Morràs son muy, muy, muy superiores a algunas cosas que dices, bueno, esto ha quedado a lo mejor un poco de modé, un poco desfasado, porque la sociedad es diferente hoy en día y esto ya no se puede aplicar, ¿no? Pero estas ideas tan potentes yo creo que siguen siendo muy, muy útiles para pensar nuestra actualidad, ¿no? Yo he planteado, había estructurado un poco lo que les voy a explicar esta tarde, como digamos en dos grandes bloques, ¿no? Uno que era repasar, para quien no lo supiera, la vida de Morràs, y otro centrarme, porque aquí de lo que se trata es de que compren el libro, ¿no? Y de que, o sea, digamos, entonces otro, pues destacar algunas de los fragmentos del libro que a mí me han llamado más la atención y glosarlos, pues para abrir el apetito, para que digan, hombre, pues vale la pena comprarlo, ¿no? Javier, como ya ha hecho algo de revisión de lo que fue su trayectoria vital y política, pues yo esta parte la pasaré más rápido para llegar a sus ideas políticas, ¿no? Las ideas de Morràs, ¿no? Como os he dicho, nació ahora ya hace 151 años, 1868, en Martigues, en el sur de Francia, lo cual será algo pues importante porque le hará entender lo que era la Francia tradicional, la Francia no jacobina, la Francia también muy variada en todos sus lugares, ¿no? Pronto hay un elemento que yo creo que biográficamente tiene importancia, que es el tema este de la sordera. Pronto se declara esta sordera. Esto al niño Morràs le hace enfrentarse al problema del mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué me tengo que quedar sordo? Esta crisis religiosa que la lleva a este agnosticismo, a esta pérdida de la fe, que él también ahí, niño evidentemente muy brillante, él dirá que quienes le salvaron de la desesperación en ese momento fueron los clásicos griegos. También, digamos, Morràs es un gran defensor del clasicismo y del clasicismo griego, latino. De ahí viene también su pasión inicial por la poesía y también su descubrimiento de que la política es también, pues, al menos en su caso lo vivió así, como un medio contra ese mal, que ya le había, contra el mal, contra el desorden, contra el caos, contra el mal y contra la muerte. Él ve que tanto la poesía como la política son esos caminos, ¿no? Serán también años donde él, yo creo que tiene ahí como un periodo de formación que después va a explosionar, ¿no? Con su labor ya periodística inicial, ¿no? Y que dejará a todo el mundo pues sorprendido, pero son años en los cuales él también estudiando los clásicos, desde esta actitud, va a rechazar lo que es el romanticismo, va a rechazar la revolución, viendo que todo esto, digamos, la revuelta protestante, la revolución y el romanticismo hacen una unidad, ¿no? Y cómo eso ha hecho tanto daño a Francia, y cómo la manera de recuperar eso, de superar eso, es volver, él decía, una Europa católica y romana, ¿no? Católica y romana, que eran como las dos grandes piezas fundamentales, ¿no? Empezará esta carrera periodística, sorprenderá a todo el mundo, se presentará como una persona, como decíamos, renovadora y aglutinadora de ese mundo católico, tradicionalista, nacionalista, bonapartista, por llamarlo de alguna manera, en Francia. Y muy joven fundará también, muy amigo de Frédéric Mistral, toda la escuela romana, el felibrismo, toda esta escuela de renovación, de recuperación de la lengua provenzal, donde él ve precisamente muy enraizado en la región que le vio nacer, ¿no? Él ve el sur de Francia como
el lugar dentro de Francia de la civilización, de la razón, el lugar, digamos, más donde los efectos de la civilización griega y latina han quedado como más enraizados, ¿no? Y en cambio el norte más brumoso, bárbaro, romántico, ¿no? Bueno, aquí ya, para leerle las citas, tendría que ponerme las gafas, porque ya tenemos una edad, ¿no? Y además esto está con una letra muy pequeñita, esta nota. Y decía esto, una cita suya, que decía toda su aspiración, ¿no? De construir un arca nueva, católica, clásica, jerárquica, humana, donde las ideas ya no serán palabras en el aire, ni las instituciones montajes inconsistentes, ni las leyes bandidaje, ni las administraciones el pillaje de ladrones, donde revivirá aquello que merece revivir. En la base, las repúblicas, en la cima, la monarquía, la realeza, y por encima de todo el papado, esto lo escribía, ¿no? Que es esta visión, como decíamos, católica y romana, ¿no? Es interesante verlo, ¿no? Porque, y aquí, digamos, él lo que era contrario a la república jacobina, ¿no? Pero decía, en la base las repúblicas, entendida como la res pública y como las pequeñas repúblicas locales, federadas por un monarca que federa esto, ¿no? Es su idea de monarquía, que no es una idea, digamos, ni una monarquía, ni una república coronada, ni una monarquía absolutista, ¿no? En ese sentido, Morras, algunos han dicho, es federalista. Bueno, el problema del palabra federalismo es que ya está tan pervertida y tan usada, digamos, pero en ese sentido se podría hablar de que la monarquía es la que federa todas esas realidades políticas, comunidades políticas locales. Bien, como hemos dicho, momentos claves de su vida son el Affaire Dreyfus, con esta gran combate entre como dos Francias, donde él, pues evidentemente, se coloca en el lado de no de los Dreyfusards, sino de los anti-Dreyfusards. Y también es importante en su etapa formativa su viaje a Grecia como corresponsal de la Gaceta de Francia de los primeros Juegos Olímpicos. Él era periodista, va allí a los primeros Juegos Olímpicos y eso, claro, para él, que como hemos dicho, la parte bueno, está por aquí. He perdido un papelito. Da igual. No, está aquí. Había influido tanto en él todo el clasicismo, verlo en Grecia, pues hace que esto reviva con aún más fuerza, ¿no? Él además, allí, cuando esté en Grecia, dice, yo también en Grecia volví a reflexionar y volví a pensar en algo que va a ser también uno de las constantes. Él decía, era muy antidemócrata, en la crítica de la democracia. Algunos decían, y él mismo, ¿no? Decía, no, yo soy antidemócrata porque soy demófilo, ¿no? Porque como quiero el bien del pueblo, estoy en contra de la democracia. Y él decía, la democracia no construye, sino que consume, dilapida, va consumiendo, dilapidando hasta que ya no queda nada. Entonces esto él, bueno, en este viaje a Grecia, pues fue una de las reflexiones que le marcaron más, ¿no? Bien. Él no es el fundador de Acción Francesa. Acción Francesa pues nace antes como un grupo de reflexión, pero rápidamente entra en Acción Francesa y va a ser la figura que le va a dar potencia a Acción Francesa, que le va a dar fuerza y que va a ser el referente de todos y se va a convertir en la gran figura de la derecha francesa, por llamarlo.
y con esta idea también de agregar a todos aquellos con los cuales compartía pues los principios básicos, ¿no? Él, en ese sentido, su lema de todo lo que es nacional es nuestro, que fue el lema que después estaba impreso en la Acción Francesa, decía esto, ¿no? O sea, digamos, no queremos ser un grupúsculo sectario y cerrado, sino todo aquello que es nacional, todo aquello que va en beneficio de Francia, lo hacemos nuestro, ¿no? Aunque provenga de gente que a priori pues podríamos tener recelos o que no piensan al 100% como nosotros, pero lo asumimos, ¿eh? Y lo asumimos, y la gracia que tenía Morras es de asumir eso, digamos, sin rebajar lo suyo, ¿eh? Sin diluir sus ideas, porque claro, esto también se podría interpretar como una especie de sincretismo donde acabas... Bueno, pues no fue así, ¿no? En 1900, la Acción Francesa, periódico mensual. Él ya había empezado antes la famosa encuesta sobre la monarquía en la Gaceta de Francia, donde pues fue preguntando a muchas personalidades importantes sobre... Bueno, la pregunta era esta, ¿no? Contesta con un sí o con un no. La institución de una monarquía tradicional, hereditaria, antiparlamentaria y descentralizada es de salvación pública, ¿no? Y entonces, evidentemente, no era oui o no, sino que entonces le daba pie para hablar con estas personas importantes del momento, intelectuales, políticos, tal, e ir bueno, pues desarrollando también una doctrina. Yo creo que recordar que, Javier, me regalaste la encuesta sobre la monarquía hacía muchos años, o sea que yo también te agradezco porque yo no la había leído y gracias a tu regalo la pude leer, ¿no? Acción Francesa, que empieza siendo mensual, en 1908 se convierte en un diario. Como ha comentado Javier, están las fuerzas de choque, la acción en la calle, los Camelots de Iguá. Hay un momento así, digamos... Claro, yo pensaba, los de mayo del 68, nada, unos aprendices, ¿no? Porque leía lo del hacer Talamás, que fue cuando un profesor universitario empezó un curso en el cual atacaba y desmitologizaba a Juana de Arco, y los Camelots de Iguá decidieron boicotear este curso cada vez que, bueno, durante meses no pudo haber clases en la Sorbona, y llegaron a tomar el Ministerio del Interior, ¿no? Tomaron el Ministerio del Interior, se encerraron allí, acabaron unos cuantos en la cárcel, o sea, la cosa pues iba en serio, ¿no? Claro, hablaba Javier también de ese momento del 14, de ese momento, y Morras, que no da el paso de intentar una toma del poder. Al contrario, llega la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en la Primera Guerra Mundial él opta por esta idea de la unión de todos los franceses, la Unión Sacrée, todos juntos para defender a Francia. Hay un libro de hace no muchos años de Jean de Viguerie, que se titula Las dos patrias, que critica eso, porque al final dice, al final la república laicista, masónica, lo que hizo fue estafar, tomarle el pelo. Levantó en ese momento, dijo, no, ya no soy tan anticlerical, ya no soy tan... Levantó una bandera, ¿para qué? Pues para que la juventud católica, patriótica, fuese a morir a las trincheras, y una vez entregado ese sacrificio, pues siguió siendo la de siempre, ¿no? Esto, digamos, es lo que sostiene Jean de Viguerie, que muchos morrasianos le acusan también de ser injusto con Morras. Yo creo que Morras, digamos, lo hizo pues por real patriotismo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que Jean de Viguerie tiene algo de razón ahí, ¿no? El caso es que en ese momento cesan las hostilidades contra la República Francesa, y al contrario, ¿no? Los hombres de Acción Francesa, pues 4.000 militantes murieron en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Morràs también, bueno, viene entonces en el año 26 la condena de Pío XI. No voy a entrar en todo, porque si no estaríamos aquí hablando mucho tiempo, pero sí decir que, bueno, yo lo primero que pensaba es que, claro, la condena se le critica que está captando a muchos jóvenes católicos y que lo que él propone, digamos, la gran crítica es una religión, sí, un retorno y el uso de la religión católica en favor, digamos, subordinado a unos objetivos políticos, cuando pues la religión tiene entidad propia y no puede quedar subordinada a un uso político. Yo pensaba, bueno, claro, en primer lugar, esto que decía Morràs y por lo que fue condenado es lo que hoy en día, esta explicación de que la religión católica es un elemento de cohesión social, de bondad, es lo que hoy en día pues hacen las campañas de Cáritas o del 3% o de la cruz en el IRPF, es lo que dicen pues los sacerdotes o muchos obispos. O sea que, digamos, esta idea de los efectos benéficos sociales de la religión por la cual, digamos, fue el condenado, es lo que hoy en día sostienen, digamos, todos los católicos. Curioso, ¿no? Y de hecho, hay otro elemento que, claro, él además siempre decía, hombre, lo que no puedo yo es ser un mentiroso y un hipócrita, ¿no? Él nunca se presentó como alguien, él siempre reconoció que yo he sido educado en el catolicismo, no tengo fe, pero veo esto, ¿no? Veo toda la importancia y el bien y la importancia, digamos, precisamente para detener el desorden de la Iglesia, ¿no? De hecho, claro, creo que hoy en día es bastante evidente que hay un elemento de político y de venganza por la condena de Le Sillón y del liberalismo católico. De hecho, la condena es en el 26, en el 39 la excomunión es levantada por Pío XII y no tiene que hacer nada. Dices, no, es que te tienes que retractar de nada, digamos, no tuvo que hacer absolutamente nada. Pío XII se la levantó sin más, ¿no? Porque yo creo que era una condena, pues, yo creo que injustificada. Y al menos muy discutible, como has dicho. Pero bueno, un tema complejo que lo dejaré aquí. Durante esos años Morràs también pues, pasó casi un año en la cárcel también, hay un momento ahí en el cual están asesinando a una serie de incontrolados, entre comillas, están asesinando a una serie de Cameró-Diguá, incontrolados. Esto es el Ministerio del Interior y amenaza de muerte al Ministro del Interior, ¿no? A raíz de eso le meten en la cárcel, pero cesan los asesinatos, ¿no? En el 38 entra en la Academia Francesa, la Académie Française, y como tú dices, comentabas, la Segunda Guerra Mundial es el otro momento, Vichy, complicado, donde él toma a Pétain como un nuevo Clemenceau y vuelve a hacer la misma política de Unión Sacra. Dice, yo que era germanófobo, veo el hundimiento, que él además había advertido, el hundimiento de la Francia republicana, no es lo que más me guste, pero es lo que hay, y a partir de aquí tenemos que construir. Y él pues apoya a Vichy, y es verdad que, bien, la gente de Acción Francesa ahí se divide. Hay gente que está en Vichy, hay gente que está en la Resistencia, hay gente que está en las SS, hay gente que está en todos lados, ¿no? Se dividen. Él se queda ahí medio recluido en Lyon, ya tiene 72 años, en el año 45, por algo que era, digamos, una barbaridad, ¿no? Le condenan por inteligencia con el enemigo, algo que él nunca cometió, a una reclusión a perpetuidad, y morirá con 84 años en el 52, tras una conversión de la mano también pues, de las carmelitas, la hermana de Santa Teresa de Lisieux, ¿no? Que
escribió a él, escribió al Papa, intercedió, bueno. Bien, vamos a ir rápidamente a lo importante, ¿no? Al libro, a sus ideas. Libro que es, como decía, potente, con momentos, digamos, bueno, pues más áridos, pero con momentos de gran fuerza y de grandes fórmulas, ¿no? Una persona que demuestra en todo momento su amor por la verdad, caiga quien caiga, ¿no? Él dice, sí señor, sí señora. Es porque el discurso es duro, le decían algunos, que su discurso es demasiado duro, tiene que ser, digamos, como más de buen rollito, ¿no? Porque el discurso es duro, que su eficacia será dulce. Porque el libro deja un sabor amargo en la lengua, que más adelante será tónico y curativo. La verdad, no digo la sinceridad, digo la verdad entera, que él aquí la define, ¿no? Dice que es el acuerdo del lenguaje y del pensamiento con las realidades exteriores. Aquí parece son ecos de Balmes, ¿no? La verdad es la realidad de las cosas, decía, ¿no? La sinceridad no es la verdad. Dice, no, estos políticos dicen, no, es que es muy sincero, es muy honesto. Bueno, Dios, es muy sincero, pero no es totalmente equivocado, ¿no? La intención más recta y la voluntad más firme no pueden hacer que lo que es no sea. Y esa preocupación, ¿no? por la mentira en la vida social. Un error y una mentira que no nos tomamos el trabajo de desenmascarar adquieren poco a poco la autoridad de lo verdadero. Si no desenmascaramos la mentira, al final nos acabamos creyendo que es verdad. Claro, digamos, lo estamos viviendo cada día, ¿no? Yo, claro, le iba leyendo esto y mira, esto el Prusés, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Empieza el libro además con una prefacio así, más literario, pero que a mí me ha parecido brillantísimo, brillantísimo. Y donde he encontrado, claro, por eso también le temen, porque es como, lo decía, ¿no? Es como una persona con un bisturí fino que va atacando y que no deja nada en pie, ¿no? El ataque, digamos, a todas las ideologías basadas en el contrato social, en el contractualismo, ¿no? Dice, no hay contrato. O sea, nacemos, el que nace, digamos, está el niño que llega al mundo, desprovisto de libertad como de poder. Ningún pacto es posible, nada se asemeja a un contrato. Para esos acuerdos morales se requieren dos, y la moral de uno de ellos no existe, ¿no? O sea, el contractualismo es un gran engaño, ¿no? Es un gran engaño, La sociedad no es una asociación voluntaria, es un agregado natural, no ha sido querida ni elegida por sus miembros, ¿no? Nosotros no escogemos ni nuestra sangre, ni nuestra patria, ni nuestra lengua, ni nuestra tradición. Nuestra sociedad natal nos es impuesta. La sociedad humana forma parte de las necesidades de nuestra naturaleza. Claro, esto es tan claro, dices, ¿y cómo podemos llevar, no sé, siglos creyéndonos las tonterías del contractualismo, ¿no? Y es que Morras, en unas pocas frases sintéticas, lo destroza, ¿no? Lo destroza. También contra Rousseau, ¿no? El tema de cómo, claro, es muy anti-igualitarista, ¿no? La desigualdad es básica. Ninguna civilización, ninguna sociedad puede salir de seres iguales entre sí. Los verdaderamente iguales, colocados en condiciones iguales, se habrían casi fatalmente devorado, ¿no? La sociedad, la civilización nacieron de la desigualdad, ¿no? Importante. Y también una reflexión que yo, también leyéndolo estos días, pensaba también en Cataluña y en España, ¿no? Decía, una comunidad subsiste mientras entre sus miembros las causas de amistad y de unión superan a las de enemistad y división, ¿no? Importante. Democracia, lo hemos señalado ya hablando de su viaje a Grecia. Él acuñó aquel famoso fórmula
el mal es la democracia, la democracia es el mal, la democracia es la muerte. Eso pues lo desarrollará digamos, este ataque sobre todo, pues eso, ¿no? a un igualitarismo que a él le parece que es pues devastador. La democracia social, escribe, predica un igualitarismo contra la natura, según el cual el fuerte debe insultar al débil y el débil odiar al fuerte, ¿no? Pues ante eso él se revela, él se revela y piensa que no es así, que en una sociedad bien estructurada esto no ocurre. La igualdad no puede reinar en ninguna parte, pero su obsesión, su deseo, establecen un espíritu político opuesto a las necesidades vitales de un país, decía. Entonces decía como el espíritu diplomático, el espíritu democrático mata todo lo importante, todo lo que necesita un país para vivir. Él, frente a este igualitarismo democrático que enfrenta a las distintas personas en las clases y los partidos, él se revela y ve que esto es de ahí viene la decadencia de su patria, ¿no? De Francia, y él lo que quiere es eliminar y superar esa lucha de clases y de partido, ¿no? Y también ve algo que yo creo que también está muy de actualidad, de cómo la democracia, que la venden como el gobierno del pueblo, al final lo que hace es el gobierno de las oligarquías, el gobierno del dinero, decía. Es seguro que el dinero es el que hace el poder en democracia, El dinero es el genitor y el padre de todo poder democrático. Es el gobierno enmascarado de la oligarquía. Lo que sí no se negará, decir, no, yo no estoy en contra de que se vote, y que se vote, por ejemplo, en las comunidades locales, y que allá no estoy, digamos, en determinados momentos es magnífico, ¿no? No tengo ningún inconveniente en que quienes tienen que dilucidar sobre algunos aspectos de la vida en común puedan votar, pero la democracia no es esto, nos están engañando, nos dicen que es esto, la democracia no es esto, la democracia es igualitarismo, la democracia es gobierno del dinero, la democracia es gobierno de las oligarquías. Otro de los elementos también importantes suyos es el concepto este de empirismo organizador, ¿no? Pues esto lo pone en contacto con Comte, aunque yo ahí recomiendo un libro que escribió Estanislao Cantero hace muchos años, que yo creo que es muy clarificador sobre qué toma Morras de Comte y qué no. Creo que vale la pena. Para él, el empirismo organizador, que es una manera de pensar la política, él dice, es el aprovechamiento de los aciertos del pasado en beneficio del futuro. Otro de las fórmulas clarísimas, decía, las mismas causas llevan a los mismos resultados. Entonces, en este sentido es muy empírico, analiza la historia, también le interesa la sociología, le interesa, me recuerdo, datos incluso de producción industrial, demográficos, porque le parece que eso, para entender, y entender dónde acertamos para repetir, y dónde erramos, pues para no volver a repetir, ¿no? Él decía, nuestra fuerza en política es la experiencia. En ese sentido, Morras rechaza el fatalismo, tanto sea pesimista como optimista, ¿no? Hay algunos, pues, un fatalismo pesimista, o por ejemplo, los Marx, que tenían digamos, da igual, todo iba, pase lo que pasase, todo iba a conducir a esa sociedad idílica, pues no. Él decía, nos podemos equivocar o podemos acertar, ¿no? También está muy contrario al progresismo y a todas las ideologías revolucionarias que ven el pasado como una tabula rasa, donde se puede construir de cero, ¿no? Es evidente que con este enfoque de empirismo organizador también va a atraer a muchos historiadores, ¿no?
Pierre Gaxot, tantos historiadores que se inspiraron en Maurras porque les parecía que Maurras era un gran defensor de ese estudio de la historia, ¿no? Él decía, no hay una ley absoluta que lo explique todo, en la historia, en la política, pero sí tenemos leyes constantes que nos permiten decir, si esto ocurre, aquello ocurrirá. Planteada tal causa, surgirá tal efecto. De ejemplos, por ejemplo, uno de los ejemplos es, si la democracia aparece, he aquí que sobrevendrá la plutocracia. Donde nace la democracia, nacerá la centralización. Y él verá, bueno, verá también cómo la historia de Francia, bien estudiada, va a enseñar, él dice, que la historia de Francia enseña que la monarquía ha hecho a Francia y la república la ha deshecho. De ahí su monarquismo y su anhelo pues por recuperar la monarquía. Más de esas fórmulas que yo decía que son tan brillantes y tan iluminadoras. Esta distinción entre el país real y el país legal, ¿no? Un país real al cual le quitan sus libertades concretas diciéndole que le están dando la libertad, ¿no? Y que una élite que domina esa oligarquía, un poder centralizado en manos de los partidos, al final acaba arrebatando cada vez más pues las libertades reales de las que gozaban los franceses, ¿no? Esa distinción entre el país real y el país legal, que yo creo que también en el caso español es de aplicación, ¿no? Una cosa es el país que aparece pues en el Parlamento y otro es el que vimos, por ejemplo, aquí pues en las manifestaciones que hubo en Barcelona contra el golpe de Estado separatista, ¿no? Pues ahí se vio la distancia entre el país real y el país legal, ¿no? Otro de sus lemas, el famoso politique d'abord, ¿no? Lo política es lo primero, ¿no? Él después de eso, digamos, hay que matizarlo. Él decía que la política es lo primero en el orden de los medios, no en el de los fines. Cuando decimos ante todo política, politique d'abord, queremos decir la política primera en el orden del tiempo, de ninguna manera en el orden de la dignidad. Equivale a decir que la ruta debe tomarse antes de llegar a su punto terminal. Bien. Y también algo interesante que encontré aquí. Él decía, en ese sentido, yo creo que no era gramsciano, ¿no? Era lo contrario de Gramsci. Él decía, la toma, aunque después él no tuvo la fuerza para hacerlo, la toma del poder político precede la resolución de los problemas sociales y morales. Él insistía mucho, y todavía hay algunos morrasianos que insisten en esa toma del poder político. Bien, pero fijaos una cosa que yo pensaba, hombre, qué interesante esto, ¿no? No se destruye sino lo que se reemplaza, ¿no? O sea, si por ejemplo, digamos, no sé, imaginaros hacer la lista de todos los males que afligen a nuestra patria, a nuestra sociedad, no basta con criticarlos, sin más, hay que reemplazarlos, porque si no, no se destruye, ¿no? Decía esto, ¿no? Las concepciones inconsistentes y mal definidas no impulsan jamás a la acción. Por lo menos en imaginación el hombre quiere algo sólido y preciso, ¿eh? Hay que pensar en reemplazar, ¿no? Bien, nacionalismo integral era otra de lo que comentaba Javier, ¿no? Un nacionalismo integral que yo creo que no es, aunque discutible, pero no es nacionalismo en el sentido del nacionalismo secesionista que tenemos en Cataluña, ¿no? Porque para él la nación no es el absoluto al que todo deba someterse. La civilización, por ejemplo, está por encima. Él también, él aquí dirá, la nación, él va hablando de círculos comunitarios,
es el más vasto de los círculos comunitarios que existen en lo temporal, aunque pondrá la civilización como algo por encima. Hay aquí también un problema terminológico, porque el patriotismo, inicialmente la palabra patriotismo es una palabra revolucionaria, con lo cual, digamos, nosotros que muchas veces no hablamos de nacionalismo, sino de patriotismo, pero en Francia patriotismo está más cargado de contenido revolucionario ideológico que no nacionalismo, ¿no? Cuando aquí es al revés. Él va cambiando, él dice, critica ese patriotismo revolucionario, aunque después va a hablar también de otro patriotismo que lo va a salvar y va a ir cambiando de término. Hablará de un patriotismo no excluyente, de un patriotismo que sobre todo lo que hace es encarnar la historia, donde el patriotismo sería más la piedad hacia el suelo nacional, la tierra de los antepasados, y en cambio el nacionalismo se referiría más a los padres mismos, a su herencia moral y espiritual más que material. Bueno, esta es su definición. En ese sentido, el nacionalismo es la salvaguarda de vida a todos aquellos tesoros que pueden estar amenazados, sin que un ejército extranjero haya pasado la frontera, sin que el territorio esté físicamente invadido. Ahora, eso sí, Maurras escribe con mucha claridad, le parece un principio aberrante, el principio de las nacionalidades. El principio de las nacionalidades, Wilson, de hecho la gran obra para demoler el Tratado de Versalles y Wilson es de Jacques Benville, de la Acción Francesa, las consecuencias políticas de la paz. Él está en contra del principio de las nacionalidades, que dice que introduce la guerra, el caos, el desorden, ¿no? Y él apoya este nacionalismo integral, que él le añade este integral porque lo que él defiende es recuperar esa idea que hemos visto de la base de las repúblicas y federándolo todo un monarca, ¿no? Él dice, se demuestra la necesidad de la monarquía como un teorema. Una vez planteada la voluntad de conservar nuestra patria, el principio es salvar nuestra patria, que vemos cómo la están destruyendo. Todo se encadena, que esta es también su fuerza, este encadenamiento lógico. Si habéis resuelto ser patriota, obligatoriamente seréis monárquico. Pero si os veis así llevado a la monarquía, no tendréis libertad para oblicuar, para iros en dirección al liberalismo, al democratismo o sus sucedáneos. La razón lo quiere. Hay que seguirla e ir hacia donde ella conduce. Habla de esa antigua Francia erizada de libertades, que es la que él defiende, este nacionalismo integral que es federado y que integra todo esto. Bien, por eso le lleva a un monarquismo que no es un monarquismo esteticista, no es anecdótico, no es por tradición, sino que es por razón, por convencimiento, no es romántico, sino que es, analizando la historia de Francia, él ve que ese es el medio más eficaz para el bien común y el interés de Francia, para la supervivencia de Francia, ¿no? Una monarquía, que es interesante, porque yo creo que eso se puede aplicar a cualquier gobierno, y ver cómo hoy en día, digamos, ningún gobierno lo cumple, que es fuerte en sus funciones esenciales, pero limitada. En este sentido, contra el centralismo republicano, jacobino, y contra el individualismo liberal, él va a optar por el organicismo, ¿no? Y él, me llama mucho la atención cuando define un Estado fuerte allá donde cumple sus funciones, pero débil, un Estado débil, donde usurpa el papel del padre de familia, del gremio, del ayuntamiento, de la iglesia. Yo creo que hoy en día tenemos justo lo contrario, ¿no? Es un Estado fuerte usurpando el papel de las familias, de los gremios, de los sindicatos, del ayuntamiento, de la iglesia, y en cambio débil
en lo que es, lo hemos visto en Cataluña, en el procés, en la constante incumplimiento de sentencias, digamos, es justo lo contrario, ¿no? En este sentido, yo creo que Morras es muy, muy iluminador de dónde debe ser fuerte el Estado y dónde débil, y cómo el Estado actual es justo lo contrario, ¿no? Bueno, ya que estoy aquí con Javier, voy a acabar citando algunas, también me han llamado la atención, me han hecho pensar, algunas citas de Morras sobre lo que es la tradición, ¿no? Que yo también están bastante bien para una persona que no era, digamos, de familia tradicionalista en Francia, ¿no? Él decía que, claro, que la tradición es la razón, ¿no? No la enfrenta la razón, ¿no? Dice, no, contra la tradición la razón, no, dices que la razón que ha sido verificada por la experiencia, ¿no? Esa razón de nuestros antepasados, que la experiencia nos ha ido dando la razón, ha ido confirmando esa razón, ¿no? Decía, la tradición no es la inercia, su contraria, la inercia es lo contrario de la tradición. La herencia no es el nepotismo, sino que es su falsificación. Su visión del tradicionalismo es una visión también muy enraizada en la vida familiar. Hablaba de que las sociedades no se componen de individuos, sino de familias, porque el individuo no es una unidad social, únicamente la familia constituye dicha unidad. Y decía esta importancia también, ¿no? de quiénes somos, ¿no? Y de que no somos átomos que aparezcamos de nada, no hay tabla rasa, ¿no? Dice, un hombre habituado a reflexionar con rigor, ¿no? Cualquiera persona con rigor, nos damos cuenta de que nosotros somos nuestros antepasados, nuestros maestros, nuestros mayores, somos nuestros libros, nuestros cuadros, que hay por aquí, ¿no? Nuestras estatuas, somos nuestros paisajes, somos nuestros viajes. Y aquí volvía con esta idea de que no hemos elegido dónde nacer. Y acabaré con algo también que nos puede... Esta misma idea, ¿no? Esta misma idea de cómo el democratismo consume, pero no crea. Dice, basta, y la importancia también de preservar lo que queda de sano, ¿no? En una sociedad. Basta, escribe Morras, basta una nada para destruir. Se necesitan años de esfuerzo, labor y paciencia para crear. Por ejemplo, el Club Empel, ¿no? Se han necesitado muchos años de esfuerzo. Yo, si gracias a estas citas y a estos comentarios, como veis, Morras no te lo acabas, ¿eh? Yo tengo aquí más notas y podría estar hablando horas y horas porque realmente es muy sugerente. Pues nada, si gracias a esto pues compráis el libro, leéis, y en el mundo de internet también hay muchas publicaciones morrasianas, y os pica el gusanillo, igual que a Javier, pues también pues le inoculó, pues yo me doy por muy satisfecho. Muchas gracias. Preguntas.